Ok, hoy vamos a aprender acerca de recibimos del manto que servimos. Recibimos de esa gracia que nos ha abrazado, recibimos de esa gracia que nos ha acogido, recibimos de quien nos ha tomado como hijos, ¿verdad? Entonces, es un tema que a mí en lo personal me apasiona porque es un tema que el principio para poder recibir de un manto es la fidelidad. Y la Biblia está, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, plasmada la fidelidad de Dios. Uno puede ver la fidelidad de Dios en todo, desde cómo Él formó la creación hasta cuando habla acerca de las bodas del Cordero y cómo Él espera que nosotros podamos estar en esas bodas del Cordero. Entonces, toda la Biblia está plasmada acerca de la fidelidad de Dios. Y siendo hechos a imagen y semejanza, y como nos ha predicado el pastor que últimamente nos predicó, ¿verdad? De tener esa imagen, esa semejanza para poder entrar dentro del señorío, parte de esos atributos que deberían de estar en nosotros por estar en el Señor y ser creación nosotros de Él es la fidelidad. Si Él es fiel, ¿cómo Él espera que sus hijos sean? Él espera que sus hijos también sean fiel. Entonces, la fidelidad debería de ser algo que ya debería estar formado en nosotros. Pero la fidelidad en el cristiano, la fidelidad en el creyente, viene como resultado de la unción que ha recibido. Yo no espero que allá afuera alguien se mantenga fiel, aunque sinceramente todas estas pandillas, todas estas personas que hacen algo malo, lo que realmente los une es la fidelidad, la hermandad. Pero vemos que es una fidelidad tirada a lo malo, no es una fidelidad a lo bueno. Es como, si estás conmigo, somos hermanos, pero si estás contra mí, te desaparezco. Entonces es una fidelidad, si haces lo que yo te digo, somos hermanos, somos amigos, somos familia. Pero si te vas a salir de nosotros, ya mi fidelidad con vos ya no está, porque vos ya no sos parte de mi familia, por así decirlo. Pero cuando uno viene al Señor, la fidelidad viene como resultado de la unción que la persona recibe, porque viene como resultado de una revelación. ¿Quién es el que nos revela? ¿Quién es que dice la palabra? Que nos revela todas las cosas. ¿Quién es quien nos revela todas las cosas? Es el Espíritu Santo. Entonces sabemos que una de las manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros es la unción, es caminar bajo la unción. Pero no puede haber unción si no hay un nuevo nacimiento. Y aquí es donde se separa, y por eso están ustedes aquí en la Academia Avanzada, que aquí es donde se separa el cristiano promedio o el que visita las iglesias, aquel que nació de nuevo. ¿Cómo yo sé que una persona nació de nuevo? Enséñame sus frutos. Y yo voy a saber si tú naciste de nuevo o si solo sos una persona. Hay personas que son creyentes. Satanás es creyente. Él cree en Dios. Él estuvo en el cielo. Entonces él sabe que eso no es mentira. Él sabe que eso es verdad. Entonces, ¿por qué él trata de engañar con algo parecido a la verdad? Porque él es creyente. Pero no es lo mismo ser creyente a ser un nuevo nacido en la fe. Entonces, una persona ungida va a mostrar, siempre fidelidad. Y la fidelidad la va a demostrar a través del manto que sirve. Vamos a leer en Isaías 11:2. Les vamos a leer Isaías 11:2. Y reposará sobre él, hablando de Jesús en calidad de hombre. Acuérdense que Jesús vino en calidad de hombre. Más adelante vamos a leer otro versículo en la que vemos cómo él vino en calidad de hombre. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Entonces vemos de que dice que va a reposar sobre él el espíritu. Desde ahí es una promesa que sabemos
que iba a reposar sobre él el espíritu de Jehová. Pero si lo pasamos, la Biblia habla que sobre nosotros reposa también el espíritu de Jehová. Entonces, si sobre mí reposa el espíritu de Jehová, eso habla acerca de unción. Si yo soy una persona nacida de nuevo, tengo la obligación de que la unción repose sobre mí. Y usted va a decir, pero pastora, yo a veces no me siento como que la persona más ungida. Pero debería de sentirse la persona más ungida. No es porque la unción no es como yo me siento. La unción tiene que ser un estilo de vida. Porque si usted hoy no se siente bien físicamente, si tal vez acaba de salir de alguna enfermedad, si tal vez acaba de atravesar un virus, si tal vez acaba de atravesar un momento difícil, anímicamente usted no se va a sentir bien. Entonces usted no puede decir, no, hoy no siento la unción. La unción en tu vida tiene que ser un estilo de vida. La unción en ti tiene que ser algo que anda contigo, así como andas el celular las 24 horas del día, hasta duermes con él abajo de la almohada, así tiene que ser la unción en tu vida. Y la unción tiene que manifestarse a través tuyo. Entonces, la fidelidad que estuvo en Jesús, y si yo voy a ser discípulo de Jesús, y si yo soy discípulo de Jesús, esa fidelidad tiene que estar en mí. Yo tengo que mostrarme fiel, y tengo que mostrarme fiel al manto que yo le sirvo. ¿A qué manto le sirve usted? ¿Usted pertenece a qué rebaño? Ciudad de Adoración. Entonces usted tiene que serle fiel al manto que usted le sirve. Y de cuando hablamos de fidelidad, hablamos de ese amor que usted siente por su casa, de ese agradecimiento que usted siente por su casa. Si bien es cierto, no somos la iglesia perfecta, pero yo creo que ni agarrando a todas las iglesias del mundo vamos a poder hacer la iglesia perfecta. Y le voy a decir por qué. Porque hay seres humanos en la iglesia. Y el imperfecto no es el espíritu, el imperfecto es el ser humano. Entonces si usted está en este lugar, usted dice, en este lugar el Señor me llamó a salvación, en este lugar el Señor me llamó a sanidad, en este lugar el Señor me llamó a restitución, en este lugar el Señor me trajo, esta es mi casa. Yo creo que todos trabajamos por ver bonita nuestra casa. Tal vez los que están solteros no piensan tanto en eso porque usted llega a su casa y ya está la licuadora ahí, ya está la cafetera ahí. Usted sabe que en la mañana solo se va a levantar y va a sentir el olor a café, o solo se va a levantar y usted mismo se va a hacer su café. Pero ¿cómo llegó esa cafetera a la cocina? El esfuerzo de una persona, el trabajo de una persona, el dinero de una persona. Entonces, cuando usted se casa, ¿verdad? Los solteros, cuando usted se casa y usted empieza a trabajar y usted dice, wow, ¿cómo me costó esa cafetera? Tal vez no es la que usted le echa el grano y solita se muele y le sale pero tal vez una cafetera en la que tiene que estarla sosteniendo así de arriba para que pueda bajar el agua. Pero usted dice, esta cafetera, ¿cómo me costó? Esta cafetera yo la amo. Y usted siente, ese café usted lo siente más rico que cualquier café. Puede ser café hervido, recién hervido en una montaña. Usted lo va a sentir delicioso. Porque usted va a contar cuántas horas usted trabajó y cuánto le costó esa cafetera. Y hay personas que le aman tanto que ya tienen la capacidad de comprarse una mejor cafetera, pero dicen, no, yo esta no la cambio. Yo soy fiel a esta. Habemos personas, yo me he casado con ciertas marcas porque he probado marcas de diferentes cosas y no me han funcionado. Por ejemplo, tengo una plancha, que esa plancha yo no la cambio. Esa plancha yo la vine cargando hace como 6 años de Estados Unidos y el pastor me la quería dejar allá. Me dice, eso mucho pesa en la maleta. No, le digo yo. Pero es que después las camisas tuyas vieras que cuesta, le oí yo con esta camisa. Ahí ando cargando mi plancha. Y todas las personas que llegan a mi casa me piropean la plancha. Yo ahí la ando cargando y yo estoy casada con esa plancha también. ¿Por qué? Porque uno sabe lo que le cuestan las cosas. Entonces, cuando uno está en la iglesia y cuando el Señor te ha traído a esta casa y tú sabes lo que tú mismo has costado y que tú sabes que ahora tu vida no está perfecta, pero estás en un mejor momento de vida, tú le quieres decir a aquella persona que no está bien, hey, yo puedo. Yo he podido.
Acordate cómo yo estaba. Mira lo que yo he vencido. Entonces, usted trae a aquella persona a su casa, al lugar donde el Señor le restituyó los años perdidos, al lugar donde el Señor le abrió los ojos de su entendimiento, al lugar donde el Señor le ha dado esos principios de vida para usted, para que usted tenga una mejor calidad de vida. Entonces, usted viene y usted sirve al manto que tanto le ha ayudado a su vida. Es como el popular dicho, no le mordemos la mano al que nos da de comer. ¿Han escuchado ese dicho, verdad? No hay que morderle la mano al que te ha dado de comer. Posiblemente, tal vez tú dices, yo haría las cosas de diferente manera, pero yo confío en el criterio de mis pastores. Yo confío de que mis pastores tienen un camino más adelante, aparte de que tienen una comunión con Dios, una comunicación con Dios, y en esta iglesia se hacen las cosas diferentes porque todas las iglesias somos diferentes. ¿Cuántas familias representadas hay aquí ahorita? Hay varias familias, hay como 20 familias representadas aquí ahorita. Y yo les aseguro que de las 20 familias representadas que están acá, ninguna hacen el arroz de la misma manera. Ninguno hace el café de la misma manera. Pero cada quien pertenece a su casa. Entonces, hay muchas iglesias, pero Ciudad de Adoración tiene su ADN. Ciudad de Adoración tiene su visión. Y cada quien, es como cuando yo les doy la charla del matrimonio en los encuentros. Yo les digo a las muchachas, miren, el matrimonio es como un rompecabezas, que son dos piezas que tienen que encajar. Y usted se ha fijado que las rompecabezas, las piezas, la forma, todas son iguales. Los bordes todos son iguales, las formas del centro todas son iguales, la forma, pero el diseño es diferente. Entonces yo puedo agarrar una pieza de un jardín que tiene el borde, enlazarlo con otra que tiene borde, que el otro borde es de playa. ¿Encajan? Sí, porque son la misma forma. Pero se ve bien, son el uno para el otro, es el diseño, es el mismo diseño. No es el mismo diseño. Entonces se ve aquello todo disparejo. Qué raro esto. Como que queda, pero no se ve bien. Entonces cuando uno nace de nuevo, el Señor sabe qué iglesia va con tu diseño. Entonces tú vienes y tú dices, gracias Señor, porque estoy en un lugar donde mi diseño y mi forma encajan. Entonces voy a ser fiel en este lugar. Voy a mostrar mi fidelidad en este lugar. Vamos a ver qué dice la palabra acerca de la fidelidad. Lo vamos a ver en Mateo 25:23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y este versículo lo han utilizado mucho, sobre todo para exhortar finanzas, para exhortar la fidelidad del corazón de las personas, o para hacer multiplicar lo que el Señor te da, ¿verdad? Si bien es cierto, hay personas que tienen esa unción de la multiplicación, la palabra en Deuteronomio nos dice de que es un mandato del Señor que todo lo que nuestras manos toquen, nosotros lo tenemos que hacer prosperar. Hay personas que agarran ese versículo como, ay Señor, yo voy a tratar de hacer prosperar esto. Y realmente ese es un mandato, no es subjetivo a si querés hacerlo o no querés hacerlo prosperar. De todo, o sea, todo lo que pase por tus manos, mi matrimonio, mis hijos, todo lo que el Señor te ponga en tus manos, tu deber es hacerlo prosperar. Entonces han agarrado este versículo y lo han unido mucho a ese otro, a hacer prosperar. Pero realmente lo que yo quiero resaltar de este versículo es la palabra fiel. La palabra fiel viene del griego pistos, que significa digno de confianza. Entonces, en este versículo, lo que Jesús le está diciendo es, sos digno de confianza. Como sos digno de confianza, te voy a poner sobre mucho. Te voy a dar la habilidad ya no de manejar poco, sino que de todo lo que yo ponga en tus manos, llámese
educación, llámese negocio, llámese familia, llámese todo lo que yo te ponga en tus manos. Como tú eres digno de confianza, te voy a poner sobre muchas cosas. Y eso significa la palabra fiel en griego. Pero una de las variantes de fiel en griego es peitzo. Ahí perdón mi griego, ¿verdad? Pero es peitzo. Y peitzo significa convencer mediante argumento verdadero o falso. Dar crédito, convenir, persuadir. Ya aquí ya no está hablando del sustantivo, porque al principio era sustantivo, una persona digna de confianza. Qué fiel es mi hermana, qué fiel es mi hermano. Estamos hablando ahí de un adjetivo, una característica, de una cualidad de una persona. Pero el segundo significado de la palabra fiel en griego es un verbo. Y este verbo es peligroso. Porque, ¿qué sucede cuando alguien es cercano a la autoridad, pero utiliza el verbo fiel, que es convencer o persuadir mediante argumento falso o verdadero? ¿Cuántas personas se han ido en la colada por un argumento o alguien, un falso que ha levantado a una persona porque no está de acuerdo con algo? Tu fidelidad se pone a prueba. Por eso nosotros siempre que alguien nos viene a querer contar algo, lo primero que yo les digo es, ¿con lo que me vas a decir yo voy a poder hacer algo? ¿O lo que querés es venir a contarme? Porque si lo que querés es venir a contarme, no me contés. Si me querés contar para que yo haga algo e interceda en esa situación, entonces me puedes contar. Porque la primera es chisme. Y yo no me voy a prestar para el chisme. Entonces, ¿qué sucede cuando sos una persona que sos simpatizante con el manto, pero no servís al manto? Porque yo puedo simpatizar, pero no necesariamente ser fiel. Les voy a poner un ejemplo. Usted pudo simpatizar con las personas que están actualmente en el gobierno, y como usted simpatizaba, usted le dio el voto a esa persona porque estaba simpatizando. Pero ahora, sacada las uñas, usted le puede vender su fidelidad a esa persona. ¿Por qué? Porque hubo una persuasión con un argumento falso, que como no estaba la carencia de información en el hondureño fue y votó. Y ahorita tenemos los problemas que ya estamos viendo, ¿verdad? Ya está aprobado la píldora abortiva. Ahorita a las iglesias ya nos están poniendo nuevos reglamentos. Ya como iglesias estamos pues trabajando más, ¿verdad? Haciendo cosas para estar al día, que no nos venga a querer molestar. Los que tenemos escuelas cristianas ya nos están queriendo hacer que entremos dentro de esa malla curricular, que la malla curricular nueva lo que viene diciendo es, si el hombre quiere casar con el hombre, que se case. ¿Cómo yo le voy a vender mi fidelidad a eso? Yo le soy fiel a Dios. Pero la desinformación, ¿qué causó la desinformación de un pueblo? ¿Qué ha causado la desinformación del pueblo de Israel todo este tiempo? Estar como estar. Y nosotros vamos por el mismo camino si nosotros no nos informamos, si nosotros no estudiamos, si nosotros no conocemos. Entonces, cuando Dios te da desunción, cuando Dios viene y dice, ok, te voy a dar de mi unción, te voy a bautizar en el Espíritu, Dios lo que está haciendo ahí es que te está dando su voto de confianza. Lo que Jesús le estaba diciendo en esta parábola es, mi buen siervo fiel, ok, te voy a dar mi voto de confianza, voy a poner de mi confianza en ti. Y eso es lo que este versículo donde dice, mi buen siervo y fiel,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso es lo que está diciendo. Jesús prácticamente le está diciendo, te voy a agarrar del estado natural que estás ahorita, te voy a dar mi voto de confianza, porque te mostraste fiel, te voy a dar mi voto de confianza, y como tenés de mi naturaleza, tenés mi voto de confianza, ya no puedes estar en poco porque me representas a mí. Tenés que estar en mucho. ¿Por qué? Porque Él es fiel y Él no se puede negar a Él mismo. Y Él espera que nosotros mismos le retribuyamos de esa fidelidad. ¿Y dónde podemos ver esto? En Filipenses 2, del 5 al 11, perdón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire cómo comienza. Haya en nosotros, que se halle en nosotros. O sea, si Jesús viene ahorita, si Dios viene ahorita y pasa auditoría en medio de nosotros, que Él puede encontrar en nosotros esto. El mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si ustedes se fijan, Él dice, Él era Dios, no lo vio como algo a qué aferrarse, sino que se despojó de su título y vino en forma de siervo, y siervo ahí es con S, que es lo que no somos nosotros. Somos siervos de Jesús, somos siervos de Dios. Y Él vino a servirnos a nosotros. Dios vino a servirnos a nosotros siendo Dios. Y dice, se despojó de su naturaleza y no lo vio como cosa que aferrarse, con tal de una sola cosa, de morir en la cruz por nosotros. Pero, ¿qué sucede con el creyente hoy en día cuando ya tiene títulos, que es líder? Tiene un grupo a su alcance, a su mando. No, es que va creciendo en la jerarquía, supuestamente. ¿Cómo agarran ese título? ¿Para aferrarse? ¿Para hacer daño? Dice la palabra que Eliseo tenía su siervo que se llamaba Jesse, y Jesse, cuando vio que Naamán había sido sano, vino Naamán y le dijo a Eliseo, te traigo este montón de regalos, y Eliseo le dijo, yo no quiero nada, le dice, yo no quiero nada, si quien te hizo el milagro fue Dios. Y vino Jesse, bien pícaro, y cuando vio de que su amo no agarró nada, dice, no agarra nada, dice, yo soy el que lo sirvo, si mi amo tiene, yo también tengo, dice, y se fue a espaldas de Eliseo, y le fue a decir a Naamán que Eliseo se había arrepentido. Utiliza el nombre de su siervo. Es lo mismo que utilizar el nombre. El pastor dijo, la pastora dijo, mi líder dijo. Y le dijo, dice que ya se arrepintió, que le des de los regalos. Claro, le dice Naamán, aquí está, si todo esto es de ustedes, en agradecimiento yo lo traigo. Y iba Jesse de regreso feliz con todos los regalos, pero él sabía que no podía llegar de regreso y que Eliseo viera lo que él llevaba. Y dicen que antes de llegar a la ciudad, él los escondió y Eliseo lo manda a llamar. Y le dice, Jesse, ¿de dónde venís? Le dice. Y él le mintió. Y le dijo Eliseo, claro, Eliseo era profeta. Le dice, venís de utilizar mi nombre, de pedir cosas que yo no pedí, de decir cosas que yo no dije, para tu beneficio. Perezcan tú y los tuyos con lepra. Y dice que inmediatamente Jesse se llenó de lepra y toda su generación falleció de lepra. Entonces, ¿será o no será delicado utilizar el nombre de la autoridad y decir, dice el pastor? ¿Qué dice la pastora? No, es que el pastor a mí me dijo. No, es que la pastora a mí me dijo. Miren, a veces salen de mi oficina con el consejo tergiversado. Tergiversado. No, es que a mí la pastora me dijo, y lo más chistoso es que hacen contrario a
no tan siquiera a mi consejo, sino a mi naturaleza. El otro día llegó alguien y me dijo, mire, pastora, me dice, fíjese que fulana de tal, mire que hizo esto, esto y esto. Y yo le dije, ¿por qué haces eso? Y me dijo, no, es que la pastora me dijo que ahí tenía que estar yo, que lo tenía que hacer. Y mire que se enojó conmigo, me dice. ¿Por qué? ¿Y por qué se enojó con vos? Porque inmediatamente yo le dije, qué raro que la pastora te haya dicho eso. Le dice, eso va en contra de lo que ella es, le dijo. Y esa persona se enojó, dice. Se enojó con ella y no le volvió a hablar. Y después fue a buscar a otra persona y le fue a decir a la otra persona, no, es que la pastora me dijo que aquí tenía que estar. Y esa persona le dijo, le dice, qué raro, le dice, porque la pastora no te va a aconsejar eso. Y así fue buscando hasta que encontró una persona que le dijo, pues mira, ahí quédate entonces. ¿Por qué? Porque la persona que le dijo, ahí quédate, no conocía a su pastora. ¿Qué pasa cuando no conoces a tus autoridades? ¿Qué pasa cuando no conoces el corazón de tu pastor y no conoces el corazón de tu pastora y no conoces el corazón de tus líderes? Fácilmente alguien te puede convencer de el falso testimonio como leíamos al inicio. Fácilmente. ¿Por qué? Porque no conoces. Por eso es que muchos cristianos, después de ser salvitos, mejor se van al mundo porque no llegan a conocer el corazón de Dios y como el problema no se les resolvió, porque tal vez Dios no quería darles la salida fácil, sino que quería formar carácter en ellos, deciden mejor, no, eso no funciona. No, es que Dios no es para todo el mundo. Deciden hasta llegar a poner en duda si Dios existe o no existe. Con tal de no decir, no, la verdad que es que yo no tengo paciencia para esperar mi milagro. O la verdad que es que yo no quiero ser formado. O la verdad es que yo quiero, así nací, así quiero morir. ¿Por qué? Porque no conocen el corazón de Dios. Entonces, cuando no conoces el corazón de Dios a través de la palabra, o no conoces las promesas que Él tiene, es más fácil dudar. Cuando no conoces a tus autoridades, cuando no conoces tu manto, cuando no conoces el manto al que estás sirviendo, lo más fácil es dudar. Lo más fácil es dudar. Lo más fácil es decir, puede ser que sí. Entonces, al final, ¿qué es estar bajo cobertura? Cuando tú sirves un manto, está quienes están bajo manto o están quienes simpatizan con la iglesia. El que está bajo manto es el que está bajo autoridad espiritual. Eso es estar bajo cobertura, estar bajo autoridad espiritual. Nosotros los pastores estamos bajo cobertura. Nosotros tenemos a nuestros padres en la fe, tenemos a nuestros padres, al apóstol Emilio, a la profeta Nerea, ellos son nuestros padres. Allá vamos nosotros. Hasta nos fuimos el año pasado en diciembre hasta San Lorenzo, a Nacaome, a estar unos días con la madre allá, a ser impartidos por ella, a ser llenos de la sabiduría que hay en ella, del conocimiento que hay en ella. Yo llegué a un punto que, digo yo, todo lo que me está diciendo, mi mente es limitada, yo grabé, tengo un montón de conversaciones acá, hablando con ella, porque estoy bajo cobertura. Yo le dije, madre, regáñeme en este tema, ¿en qué estoy fallando, madre, acá? ¿En qué estoy fallando en esto? Y yo fui, yo llegué y le dije, usted es mi mamá, regáñeme. Dígame, mire esto, mire esto, mire esto. Y ella es mi madre, ella no me va a quedar callada. Ella porque yo no perder mi amor o no perder que yo esté pendiente de ella o perder su popularidad conmigo, ella no me va a negar la verdad a mí. Jamás. Y por eso la amo. Porque al final la verdad me hace a mí libre. Yo voy y le digo, madre, a veces la llamo. Le digo, madre, tengo un nudo en la cabeza. Desamárreme el nudo. Yo estoy bajo cobertura. Porque dice la palabra en Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Eso es el que está bajo cobertura espiritual. Morará, dice después, bajo la sombra del Omnipotente y dice todos los beneficios.
Yo me he encontrado un montón de gente que dice, no, yo moro bajo la sombra del Omnipotente. Y yo le pregunto, ¿y dónde se congrega? No, yo me gusta escuchar al pastor Germán Ponce ahí por la radio, dice. No, yo pongo a Dante en YouTube. No, yo lleno de prédicas, te paso escuchando prédicas. Eso no está bajo cobertura. Está simpatizando que le gusta cómo predican. Y yo le apuesto que ponen las prédicas donde el Señor te va a bendecir, el Señor te va a multiplicar, el Señor te va a sanar, el Señor te va a dar ese esposo, y el Señor te va a dar ese esposo, y las solteras se quedan en el esposo, y el esposo, Póngale una exhortación. No sé, bien raro este evangelio. Este versículo está tergiversado. Este pastor agarra este versículo y lo tiró por el lado que no era. Porque le gustan los beneficios del que sí está bajo cobertura. Estar bajo cobertura es tener un padre que responde por ti. Estar bajo cobertura es estar bajo el dominio del Espíritu Santo. Estar bajo cobertura es estar bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Cuál es el sentimiento de un huérfano ante un momento de enfermedad, un momento de crisis, un momento de hambre? ¿Cuál es el sentimiento del huérfano? No tengo quien vele por mí. ¿A quién voy a ir cuando yo tenga hambre? ¿A quién le voy a ir a contar mis problemas? Ese es el sentimiento del huérfano. Pero aquel que está bajo cobertura no es huérfano. Tiene un padre en el que, hey, padre, tengo este problema. Madre, tengo este problema. Bueno, aquí está el consejo. Y los que han estado con nosotros saben que el pastor es tan invasivo que hasta les hace si el problema es económico, hasta presupuesto. Ahí lo veo yo salir con el pastor. Lo poco te falta, le digo al pastor yo, para cortarles las tarjetas de crédito. Poco te falta, le digo. Poco te falta para decomisar tarjetas de crédito y dejarlas escondidas en tu escritorio. Porque el pastor hasta en eso es invasivo. Yo soy invasiva. Yo soy de las que, fíjate, pastora, que es que me duele un poquito la cabeza. No, vamos, ¿qué comiste? Los dolores de cabeza son provocados hasta por problemas estomacales. ¿Qué has comido? ¿Qué has estado haciendo? ¿Has dormido? ¿No has dormido? Yo soy invasiva. Yo no me quedo solo con la pastilla para el dolor de cabeza. Yo tengo que ir a buscar por qué te duele la cabeza. Y no vas a salir de mi oficina solo con la Panadol para que te quite el dolor de cabeza para que 2 días después sea una migraña, ya no un dolor de cabeza. Eso hacen los padres. Eso hago yo con Oscar David. Mami, ¿qué tal? No, venga, ¿de dónde salió ese pensamiento? ¿De dónde? Usted esas palabras usted no las ha escuchado en casa. ¿De dónde ha salido? ¿De dónde usted ha escuchado a su papá decir no lo voy a lograr? Porque él está en esa edad de que ahorita él quiere ser DJ. Y se viste como DJ y anda poniendo música de DJ y le anda haciendo no sé qué en las mesas. Hoy es baterista. Hoy toda la mañana agarró todos los juguetes de la hermana y los puso así y él estuvo tocando batería hoy. Pero mañana él va a querer ser futbolista. Él anda así ahorita. Entonces cuando no le sale algo un día, se frustra. Pero ahí voy yo y le digo, ¿dónde escuchaste eso? Esas palabras no son de casa. Esas palabras no son de papá. Esas palabras no son de mamá. Eso hace el cristiano bajo cobertura. Cuando estamos bajo cobertura, Dios, a través de tus padres, te dice, hey, esa no es la fe que se te ha enseñado. Esa no es la promesa que yo te di. Eso no es lo que yo he hablado para tu vida. Esos no son los planes de bien que yo te he dicho que yo tengo para tu vida. Pero el que no está bajo cobertura, el que no quiere en la cobertura porque sabe que la cobertura tiene beneficios, pero también tiene sus obligaciones. Y las obligaciones son las que no nos gustan. Porque las obligaciones son las que te llevan a tomar decisiones. Y en la toma de decisiones, ahí es donde está el problema del ser humano. Ahora bien, ¿por qué para Dios es tan importante la cobertura? Porque seamos sinceros. A Dios le debería de importar tu salvación nada más. No necesariamente que tú te mantengas, estés bajo cobertura. Pero ¿por qué la Biblia, de pasta a pasta, Dios siempre puso una figura de autoridad dándole cobertura al pueblo? Vamos a verlo en 1 Corintios 11:10.
Y este versículo toda la vida lo han utilizado para darle duro, para decirle que la mujer no puede predicar en la iglesia, que la mujer no se puede maquillar, que si el hombre está en la iglesia, la mujer tiene que estar callada. Y vamos a ver qué dice este versículo. Dice 1 Corintios 11:10, perdón. 1 Corintios 11:10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Miren, de este versículo han sacado de que los ángeles, yo he sido cristiana toda la vida, y yo recuerdo en una escuela dominical que a nosotros nos enseñaron de que los ángeles se enamoraban de las mujeres. Esa es la mitología griega. Eso sucedía en la mitología griega, ¿verdad? Entonces yo no sé si el hermano que nos estaba dando la clase ese día había confundido pues la historia de la Medusa con Ares, con toda esta, e hizo un solo chimol. Pero la raíz de este versículo, la mujer que representa ahí es la iglesia. Entonces cuando dice la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza a causa de los ángeles, lo que significa acá es que la iglesia debe de tener cobertura a causa de los ángeles. Pero ángeles ahí viene del griego, de la palabra griega que significa demonios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? La iglesia que no tiene cobertura está sujeta al dominio de los demonios. Entonces, ¿por qué para Dios es demasiado importante que vivamos bajo cobertura? Que te mantengas fiel al manto que sirves, que te mantengas fiel a tus líderes, que te mantengas fiel a tus pastores, que lo que tú dices, andan demasiados rumores, tocar la puerta, pastor, mire, anda demasiado rumor, se dice esto y esto. Yo no lo creo, pastor. ¿Cómo podemos callar esas voces? Eso hace un verdadero discípulo, eso hace una persona fiel, una persona que está bajo cobertura y no está sujeta a los demonios. ¿Qué sucede cuando tú crees todo lo que te están diciendo y cuando tú comienzas a ver la iglesia con otros ojos? Tus oídos están sujetos a conversaciones de los demonios. Entonces, a eso se refiere cuando la palabra dice que la mujer debe estar sujeta a toda autoridad. El mejor ejemplo que yo les puedo dar a ustedes de una persona que se salió de autoridad y fue sujeta a los demonios fue Eva. ¿Qué hizo Eva? Se salió de la autoridad. A Eva el Señor la dejó en el centro del huerto. Dice la palabra que andaba por los linderos. ¿Y a quién nada más y nada menos se encontró en los linderos? Ella sí tuvo un encontronazo del tercer, ¿cómo es que dicen la frase? Del cercano del tercer tipo. Porque ella no se encontró un demonio. ¿A quién se encontró ella? Qué triste que estaba tan fuera de autoridad, estaba tan lejos de la presencia de Dios que vio al mero diablo y no lo reconoció. A veces vas a estar platicando con el diablo porque estás fuera de autoridad y no lo vas a reconocer. Y no va a ser un demonio, va a ser el diablo. Eso fue lo que le pasó a Eva. Eva, gran plática. No, mira, que me vine para acá. Doña Serpiente, me vine para acá porque tuve una diferencia con Adán, no le gustó la comida que le hice hoy. Yo me enojé, él se enojó, entonces me vine a hacer acá berrinche acá afuera para que me venga a pedir perdón acá porque el arroz me quedó tostado. Contándole a Satanás sus problemas. ¿Y Satanás qué le dijo? Con este fruto te vas a sentir bien. Este fruto te vas a sentir calidad después de que te lo comas. ¿Qué sucedió? Se salió de autoridad. Y vino y el enemigo lo aprovechó. ¿Qué sucede con las personas que siguen estando en la iglesia? Se salen de autoridad, se salen de la fidelidad,
pero siguen estando en la iglesia. El corazón ya no está ahí, su fidelidad ya no está ahí, pero tu cuerpo sí está ahí. El mejor ejemplo que yo les puedo poner: Satanás. ¿Qué pasó con Satanás? Satanás vivía con Dios en el cielo. Su corazón se alejó, la fidelidad se alejó. Pero, así como hay personas que dentro de la iglesia usted los puede ver que están siendo utilizados por Dios y decir, pero la hermanita, pareciera que la hermanita es chambrosa, cizañosa, metida, pero ¿cómo la usa el Señor? La palabra que me dio con punto y coma era. ¿Qué pasó con Satanás? ¿Se le quitaron los dones o no se le quitaron los dones? No se le quitaron. No se le quitaron. Pero sigue siendo Satanás. Entonces, aquel que no está siendo fiel con el manto que le sirve, los dones ahí van a estar. Pero va a ser como Satanás, un fuego extraño. Porque hasta Satanás tiene dones. No dice la palabra, la misma palabra dice de que toda profecía debe de ser probada. Porque si la profecía no viene de Dios, ¿de quién viene? Si la palabra no es de Dios, ¿de quién va a ser la palabra? Si no es Dios el que habla, solo hay dos. Si no es Dios, es el diablo. Por eso es que debes estar bajo cobertura, bajo fidelidad, que tu corazón se mantenga fiel en el estado natural. Y Dios conoce de autoridad. Dios sabe que la autoridad es necesaria. Dios conoce tanto de autoridad que el mejor ejemplo que yo les puedo poner a ustedes de cómo Dios, la autoridad de Él es vertical y cómo Dios espera encontrar fidelidad en los corazones, que cuando Dios manda a llamar a Samuel, Samuel sabía la voz de quién era. Samuel sabía que era Dios el que le estaba hablando. Pero Samuel conocía de autoridad. ¿A quién fue a buscar Samuel cuando Dios le habló? A Elí. Cuando alguien te hable a tu oído y te diga algo, ¿a quién tienes que ir a buscar tú? A tu pastor, a tu pastora. Señor, fíjese que me dieron una palabra, pastor, me dijeron que yo voy a ser profeta a las naciones, que yo voy a ser más grande. O sea, mi llamado profético va a superar el manto profético que está en la casa a través de la pastora. ¿Qué opina usted de esa palabra? Entonces, el pastor va a preguntar, ¿quién te da esa palabra? Porque Dios te está haciendo un llamado ministerial saliéndose de cobertura. Cada palabra que vaya en contra de la autoridad o cada palabra que te den, que te hablen acerca de dones. Y si ustedes se fijan, somos muy intencionales. Aquí nosotros no hablamos de matrimonios. Aquí, miren, rara vez. Y yo hasta le he pedido autorización a mi esposo. Y vive Dios, y aquí tengo una pareja de testigos que el Señor me dio una palabra acerca del hijo de esas personas. Y me dijo el nombre a mi oído. Y yo escuché el nombre de ese bebé en mi oído. Y yo sé que el manto profético está sobre mí. ¿Qué hice yo? Fui donde mi esposo. Y le dije, ¿me das permiso de dar esta palabra? Y mi esposo me dijo, tú eres la madre de la casa. Sí, pero yo estoy bajo autoridad, le dije yo. Yo estoy bajo tu manto. Es cierto que el manto profético, pero yo estoy bajo tu manto. Y la instrucción que usted me ha dado a mí es, no damos nombres de hijos, no damos aquí. Yo vengo a pedir su bendición. Si usted me dice sí, sí. Si usted me dice no, es no. Y él me dijo, vaya y hágalo. Y aquí tengo esas parejas. Y yo fui y le dije, tengo 2 semanas, pero yo no lo iba a hacer en desobediencia. Y yo soy la pastora. Yo le puedo decir, yo soy la pastora. No, yo estoy bajo autoridad. Yo me debo al manto de mi esposo también.
¿Por qué? Porque el enemigo también conoce de jerarquía. El enemigo también conoce de autoridad. Muchas veces la autoridad va a estar mal. La autoridad va a estar equivocada. El mejor ejemplo de autoridad equivocada es cuando David tuvo a Saúl y Dios le dijo a David: no toques a mi ungido Saúl, de él me encargo yo. En ese entonces Saúl era la autoridad. ¿Quién se encarga de la autoridad si la autoridad está mal? Dios. Dios. Dios se encarga de la autoridad. No tienes tú por qué pelear ese momento de: no, pero es que el pastor está equivocado, no, pero el pastor está equivocada, no, pero es que mi líder, no. Miren, muchas veces tu justicia es una justicia muy infantil. Muchas veces tu justicia es que tú quieres escuchar que te digan: no, es que usted tiene la razón. Muchas veces esa es tu justicia. Y si comparamos la justicia de Dios, que no escatimó el ser hijo de Dios, el ser semejante a Dios, despojarse de su título, despojarse de su naturaleza para morir en la cruz, y dice: y muerte de cruz. Yo creo que nuestro capricho se ve como un poco bien ridículo, ¿verdad? Cuando uno va y dice: Señor, tu justicia con la mía me sale más barato que usted pelee mis batallas, que yo haga mi propia justicia. Porque Dios sabe qué te conviene y qué no te conviene. Entonces Dios conoce de autoridad. Y mire, el enemigo sabe cuando usted sabe de autoridad y cuando usted sabe que no sabes la verdad. Y ambas las va a utilizar él. El exceso de conocimiento te lo va a utilizar, así como va a utilizar tu falta de conocimiento. Ambas. Pero la importancia de caminar bajo cobertura, de caminar bajo el manto, es que para que tú puedas tener unción, dice Pablo, por medio de la imposición de manos. Para que tú puedas tener unción, alguien te tiene que imponer las manos. Y eso se llama transferencia. Ustedes se han fijado que muchas de las veces cuando yo oro, cuando el Señor me da una palabra bien puntual, que tal vez esa persona, y no sé si tal vez alguien por la cual yo he orado está acá, que yo he dicho esta frase: de lo que hay en mí, Dios te dé a ti. Porque posiblemente en ese momento yo estoy, mi espíritu discierne, necesita paz. Yo digo: Padre, de la paz que tú has puesto en mí, pon en esta persona. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy diciendo en ese momento es: Señor, que mi manto de autoridad abarque a esta persona. Eso es lo que yo estoy diciendo. Que mi manto de sabiduría abarque a esta persona. Que de lo que hay en mí pueda tener esta persona. Pero si esa persona no conoce de autoridad, no vamos a poder caminar. Porque ¿qué sucede? No todas las personas están bajo la unción. No todas. Hay personas que se meten bajo la unción de otra persona. Por ejemplo, si tú eres luz y este lugar está oscuro y tú entras, tú iluminas este lugar. Pero si tú no eres luz, sino que es tu vecino el que es la luz, tú vas a ser alumbrado. Dice: pude ver. No me había fijado que había un reloj, que había un león, que había un shofar. Pero no fuiste tú el que alumbraste. Alguien más alumbró, y porque otra persona alumbró, tú pudiste ver. Es lo mismo en las atmósferas de la unción. Cuando el pastor y yo estamos ministrando, estamos aquí: crea tu propia atmósfera. Métete. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser el portador, el formador de su propia unción. Usted no puede caminar bajo la unción de otra persona. Usted puede caminar bajo la autoridad, bajo el manto. Y usted puede tener de los beneficios de la unción pastoral, de la bendición, de la unción de su colíder. Pero usted tiene que tener su propia atmósfera. ¿Acaso la palabra no dice: y estas señales os seguirán? Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Qué necesita usted para poner las manos sobre los enfermos? Unción.
unción es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Acaso no necesita el Espíritu Santo usted para poner las manos? Primero para creer, ¿va? Primero para creer. Segundo, para ir y poner las manos. ¿Qué sucede con el cristiano que dice, no, es que yo no lo logro, que solo vive desanimado? Es ese cristiano que se vive metiendo en la atmósfera del que está bien. No hace su propia atmósfera. Problemas todos los días, si es posible, pueden haber. Pero si usted es portador de la unción, usted puede crear su propia atmósfera y en medio de la tormenta tener paz. Y en medio de la tormenta decir, voy a estar quieto y voy a dejar que Dios sea Dios. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, estad quieto y dejad que yo sea Dios, no lo dijo en el momento más bonito del pueblo de Israel. Lo dijo cuando estaban en el valle rodeado de todos los enemigos. Ahí se habían rodeado, ahí se había reunido Amalek, los madianitas, enemigos que Israel tenía, ahí estaban en ese momento. Y toda la lucha era de palabra. Sí, ¿qué vamos a hacer con sus esposas? Esto, las vamos a violar, las vamos a matar a sus hijos, vamos a matar a sus esposos. Todo era de palabra. Ni un cabello había sido tocado de ningún israelita hasta ese momento. Todo era, mira, pura palabra. ¿Y qué le dijo Dios en ese momento al pueblo de Israel? ¿Qué les dijo? Estad quietos y dejad que yo sea Dios. Y esa es la famosa batalla, que dicen que ellos escucharon sonidos y dijeron, ahí vienen atrás de nosotros, y que se confundieron y entre ellos mismos se mataron. ¿Y cuál fue la instrucción de Dios? Estad quieto. ¿Y cómo atacó el enemigo? A través de palabra. ¿Cómo te ataca el enemigo todos los días? Sí, que no lo vas a lograr, que toda la vida con esto, que toda la vida el mismo problema, que tu mamá murió de eso, vos vas a morir de lo mismo. Y esa es la lucha todos los días. La lucha del ser humano, el 80% está en la mente. Porque el otro 20% posiblemente son esfuerzos físicos, cansancios, son enfermedades. Pero la lucha del ser humano está en la cabeza. Pero si tú creas tu propia atmósfera de la unción, tú estás bajo cobertura. Tú vives bajo ese manto. Ese manto te puede, en ese momento de necesidad, esa unción te cubre. Pablo le dijo a Timoteo, esa fe no fingida. Porque hay personas que fingen su fe. Yo conozco muchas personas que han fingido su fe. Y dice, esa fe no fingida que hay en ti, que proviene de una generación, porque le dice, estuvo en tu abuela Eunice, en tu abuela Loida, perdón, y en tu madre Eunice. Cuando una fe es fingida, comienzas a actuar bajo la unción de otra persona, no tu unción, comienza a suceder lo que se llama el fuego extraño. Y fuego extraño es cuando comienzas a querer manipular los dones que hay en ti. Es cuando quieres empezar a hablar en nombre de Dios y Dios no ha hablado. Es cuando empiezas a confundir, pareciese como que fuera del Señor, pero hay algo que todavía no me queda bien. No me queda a mí claro si es o no es de Dios esta. No me queda claro si es o no es de Dios esta palabra. Toda palabra que vaya en contra, toda palabra que se te dé a casa. Yo no puedo hablar por palabras que te allá afuera, personas que no conozcan el ADN de nuestra casa. Pero toda palabra que se te dé en esta casa, que no está bajo las directrices que como cabeza de esta casa hemos dado, ahí se convierte en palabra de dudosa procedencia. Se convierte en fuego extraño. Porque si Samuel le fue a decir a Elí, me está hablando, él conocía de autoridad. Sabía que algo no estaba, que se aparece de Dios, pero la autoridad es Elí. No será Elí que le tiene que hablar, porque me está hablando a mí si Elí es la autoridad. Pero Elí supo
porque Dios ya le había hablado a Elí, ya le había dicho que iba a levantar a un profeta. Dios ya había exhortado a Elí, que ya le había dicho que sus hijos no iban a seguir su legado de profeta por el pecado en él y en sus hijos. Entonces, cuando Dios levanta a Samuel, Elí estaba advertido por Dios. Entonces, toda palabra que se te dé en esta casa que va en contra de la autoridad, que va en contra a lo que se te ha enseñado en esta casa, que va en contra del ADN de esta casa, es una palabra de dudosa procedencia. Y tu deber es ir, pastor, pastora, mire, recibí esta palabra, pero siento que va en contra de lo que se nos ha enseñado en casa. ¿Quién me puede aconsejar? Y ahí seremos nosotros como Elí. El Señor nos va a hablar a nosotros y nos va a decir, esto está pasando, o esto, y uno va a decir, ¿y quién te dio esa palabra? Y Dios le va a revelar a uno. Porque Dios conoce de autoridad, Dios sabe lo que es que tú puedas estar bajo ese manto bajo esa unción pastoral, bajo esa unción, y posiblemente nosotros somos una iglesia, pero realmente no somos una iglesia pastoral como tal, porque la iglesia pastoral se dedica a hacer discípulos y a cuidar los discípulos. Aquí amamos la profecía, aquí amamos los dones, aquí amamos la manifestación del Espíritu Santo. Aquí yo sueño con ver a alguien en una silla de ruedas levantarse en medio de un culto. Entonces yo no me considero una iglesia pastoral. Yo soy una iglesia donde yo quiero que todos los dones se puedan manifestar en esta casa. Pero para que eso suceda, tenemos que estar todos bajo un manto. Todos tenemos que estar bajo autoridad. Todos tenemos que estar bajo cobertura, porque se requiere esa imposición de manos, se requiere de humildad de uno poner las manos como del que la recibe también. Y voy a darles 2 ejemplos. Y el primer ejemplo que yo les voy a dar es el de Moisés y Josué. Miren, cuando yo les voy a dar un consejo, que esto es para que ustedes se puedan estar, que ustedes se puedan cuidar. En una ocasión, a nosotros nos dieron una palabra con el pastor. Me acuerdo que estábamos recién casados con el pastor, pero desde el momento que nos dan aquella palabra, el pastor queda como, esta palabra no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? O sea, era una palabra que nada que ver. Ya, para hacerles resumido, era el primer viaje que nosotros estábamos haciendo con el pastor a Estados Unidos juntos, ya casados, íbamos con toda la familia. Y ustedes saben, el pastor toda la vida ha hecho bromas. Él hace bromas de que a mí no me gusta viajar, a mí no me gustan los aviones. La cosa que esa persona había escuchado los comentarios que el pastor había hecho, ¿verdad? Y le da una palabra y le dice de que Dios le había dado una visión y que en la visión él miraba de que iba un hombre que no quería ir en el avión, que le tenía miedo al avión, le dijo de que no le gustaban los aviones y que el avión se estrellaba. Entonces yo creo, hermano, le dice que esa persona es usted y que usted no debería hacer ese viaje. Miren, hermanos, el milagrazo atrás de ese viaje de nosotros, ¿va? Para empezar, que nos habían regalado los 2 boletos. Teníamos ahorrado con el pastor el dinero que íbamos a llevar para allá, lo que quisiéramos allá, si queríamos compras, restaurante, sobre todo para comida, porque usted sabe el pastor, ¿va? Sobre todo era dinero para comida. Resulta que esa semana el carro se nos arruina. Eran 4, ¿cómo se llama el que hace que no salte tanto el carro? Amortiguadores. Y era un Ford. No podíamos conseguir amortiguadores chinos piratas. Tenían que ser los originales. Eran los 4. ¿Cuánto creía usted que eran en esos 4 amortiguadores? Los que teníamos nosotros ahorrados. Pues la prioridad en ese momento era el carro porque era la herramienta de trabajo y teníamos unos cuantos semanas, todavía como un mes antes del viaje, y me dice mi esposo, nos vamos a ahorrar entonces y vamos a llevar y nos vamos a arropar hasta donde la cobija alcance. Vamos a llevar tal vez no lo que teníamos, pero algo vamos a llevar. Para sorpresa,
A mi esposo le llegan con un sobre y no le dieron la cantidad que teníamos ahorrado. Le dieron más de lo que teníamos ahorrado para viáticos. ¿Usted cree, hermano, que ese gran milagrazo que habíamos estado meses orando, el Señor iba a estrellar el avión? ¿Usted cree que el Señor iba a estrellar el avión? ¿Usted cree que el Señor le iba a decir, ay, se me olvidó que ese día yo iba a permitir que el avión se estrellara, decirle a mi hijo que no se vaya a subir ese avión? ¿Usted cree que eso provenía de Dios? Y yo me acuerdo que solo le vi las orejitas rojas a mi esposo. Le dice, cuando termina de orar, le dice, hermano, venga, le dice, le quiero hacer una pregunta. Le dice, ¿usted está 100% seguro que esa palabra proviene de Dios? Le dice, porque si esa palabra 100% proviene de Dios, yo paro el viaje, le dice. Yo cambio la fecha, aunque tenga que pagar, yo cambio la fecha. No, es que mire, yo no sé si era usted. No, usted me dijo, le dice el pastor, que era yo, le dice. No, es que la verdad que usted me dijo que era una visión, le dice el pastor. Mira, es que la verdad que fue que me quedé dormido en la hamaca, estaba cansado. Entonces el pastor le dijo, ojo, le dice, con lo que está haciendo. Porque usted está manipulando un sueño que tal vez usted estuvo. Porque usted me escuchó a mí decir que no quería subirme al avión porque es un tema mío, le dice el pastor. Es un tema mío. Yo quisiera, le dice el pastor, teletransportarme, cerrar los ojos y aparecer allá. Esta persona era un profeta sin techo. Era un profeta que no tenía cobertura. Era un profeta que no tenía un manto a quien servir. No estaba bajo autoridad. Toda persona, hermano, que a usted se le acerque y le dé una palabra, lo primero que usted tiene que preguntar es, ¿quién es su cobertura? Eso es lo primero. Si es una persona que está afuera de esta iglesia, ¿quién es tu cobertura? Si esa persona comienza a cantinflar, no, es que antes yo iba al lugar, tal lugar, no, es que por otro lado yo iba al otro lugar, esa palabra se convierte en dudosa procedencia. Mire, varias veces le han venido a dar palabra en inglés al pastor. Si el pastor ni el verbo to be, ¿cómo le van a dar palabra en inglés? ¿Cómo? ¿Cómo se convierte esa palabra? Dudosa procedencia. Cuando se le acerca un evangelista a alguien que mire que vamos a las naciones y que una ayuda y que una acá, se pregúntele, ¿quién es su cobertura? ¿Bajo qué ministerio están haciendo misiones? No, si le dicen, no, es que mire que no hay nadie que nos pueda cubrir porque realmente somos independientes, dudosa procedencia. Dudosa procedencia. Un pastor que no está bajo cobertura, dudosa procedencia. Un maestro de la palabra que no está bajo cobertura, dudosa procedencia. Porque ¿qué nos enseñó en Corintios? Que la iglesia, y la iglesia somos todos nosotros, que no está bajo autoridad, está sujeta a los demonios. Entonces, toda persona que opera en un don tiene que estar bajo autoridad, bajo cobertura espiritual. Los dos ejemplos bíblicos de personas que fueron fieles a su manto y Dios reconoció la fidelidad. Número 1, Moisés y Josué. Y a mí Moisés y Josué me encantó. Vamos a leer Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Josué no se le separó a Moisés, pero yo creo que el pobre Moisés ni al baño podía ir sin Josué. Porque Josué fue tanta la admiración de lo que había en la vida de Moisés que él dijo, yo quiero eso. Yo quiero lo que este hombre tiene. Él vio cuántas veces el pueblo de Israel le fue infiel a Dios, le fue infiel a Moisés. Él vio cómo Coré se levantó en contra de Moisés y cómo los hijos de Coré fueron desterrados. Y ustedes ven que hasta en los tiempos de David hace volver a la generación de Coré, porque eran unos salmistas, eran unos adoradores, eran unos tañedores, porque se levantaron en contra de la autoridad. Y Dios llegó un momento en que le dijo, Moisés, yo voy a permitir que hablen mal en contra de mí, pero no en contra tuyo. No voy a permitir que hablen mal en contra del ungido de Dios.
Dios estaba dispuesto a que digan que yo no los bendigo, que digan que yo los saqué de Egipto para traerlos a morir en el desierto, que digan lo que quieran. Pero de mi escogido nadie va a estar hablando. Quítate que te voy a hacer consumido a este pueblo. ¿Y cuántas veces Moisés, no, Señor, es que no durmieron bien, Señor? No, Señor, es que hoy el maná como que quedó un poquito tostadito, Señor. No, Señor. Y Moisés siempre, y Josué ahí al lado. No estaba de acuerdo, porque no estaba de acuerdo, pero nunca habló en contra de Moisés ni su liderazgo. ¿Por qué yo sé que Josué no estaba de acuerdo? Porque cuando lo mandaron de espía, él no siguió el mismo testimonio del resto. Solo él y Caleb dieron, dice, testimonio contrario a lo que el resto del pueblo estaban haciendo. Y Josué y Caleb se pusieron por garantía para que Moisés les creyera a ellos. Y Dios recompensó. Y dice la palabra que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría por medio de la imposición de manos, por medio de la transferencia de Moisés hacia él. Se requiere de humildad para poder hacer eso. Dice la palabra que no se ha vuelto a levantar otro como Moisés y no se va a levantar otro como Moisés. Solo Dios sabe dónde está enterrado, porque al mismo Dios le dolió, dice la palabra, que Moisés no pudiera entrar a la tierra prometida. Y solo él mismo enterró el cuerpo y nadie sabe dónde está enterrado el cuerpo de Moisés. Solo Dios sabe dónde él lo enterró. Pero me encanta cómo Dios honra la fidelidad de Josué. Porque Josué le fue fiel a Moisés. Y Josué era un niño cuando salió de Egipto. Josué era un niño. Josué todo lo que aprendió, lo aprendió de manos, de boca y de testimonio de la vida de Moisés. Josué fue el resultado del liderazgo de Moisés. Y él perfectamente se pudo haber revelado como el resto del pueblo. Yo me imagino que hasta el mismo papá de él se ha de haber revelado en contra, porque si Dios no permitió que nadie entrara, solo la nueva generación, y de la vieja generación solo era Josué y Caleb, quiere decir de que por default, si el papá no entra, ¿por qué no entró el papá? ¿Por qué no entró la familia de Josué? Porque pecaron en contra de la autoridad. ¿Se puede imaginar usted, ponga a la persona que usted más ama al lado suyo, que le esté hablando mal de la autoridad? Como su corazón está comprometido, es más fácil creer lo que le están diciendo, porque no, si mi mamá me lo dice, no, si mi papá me lo dice, no, si mi esposa me lo dice, no, si mi esposo me lo dice, si mi novio me lo dice, tu corazón está comprometido. El corazón de Josué tuvo que haber estado comprometido ante los argumentos de sus padres, pero no se vendió. No se vendió. Él siguió siendo fiel hasta la muerte de Moisés. Y como para Dios la autoridad es vertical, como Josué le fue fiel a Moisés, Dios le fue fiel a Josué y le permitió entrar en la tierra prometida. Muchas veces cosas en tu vida no se van a manifestar por falta de fidelidad a tu autoridad. Muchas veces no vas a entrar en promesas, no vas a entrar en tiempo de Dios porque no eres fiel al manto al quien estás sirviendo. Y Josué entendió esto. Josué entendió para con quién era su fidelidad. Y el segundo ejemplo es el de Elías y Eliseo. En Segunda de Reyes 1:9. Perdón, es Segunda de Reyes 2:9. Y dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Se ha enseñado que una doble porción es tener más, por así decirlo. Pongámoslo en número. Si Elías tenía 100 de unción, Eliseo le pidió el doble. ¿Cuánto sería lo de Eliseo? 200. Si lo ponemos en número. Se nos ha enseñado eso. Y la verdad que la historia lo precede. Dice la palabra que
Dios hizo más milagros a través de la vida de Eliseo y a través de la vida de Elías. Pero históricamente, cuando moría el padre, al hijo mayor se le dejaba doble herencia. Entonces, Elías tenía una escuela de profetas. Él estaba preparando a muchos profetas. Vino Eliseo y Eliseo es pilas. Elías no tenía hijos. ¿Qué le dijo Eliseo? Yo quiero la doble porción. ¿Qué es lo que Eliseo estaba pidiendo en ese momento? Primogenitura. Le estaba pidiendo, yo quiero de tu paternidad. Yo quiero que yo sea considerado como el primogénito entre todos tus hijos profetas. Eso es lo que Eliseo estaba diciendo. ¿Por qué? Porque Eliseo sabía lo que había en Elías. Elías no era fácil, hermana. Elías no era fácil. Elías era una persona de que mató a 400 profetas de Baal y salió corriendo a esconderse en una cueva a llorar. Eso habla de una persona que en algún momento le daban como ataques de depresión, de ir a esconderse. Y el Señor le salía, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te está pasando? Venís de matar 400 hombres y solo porque esta mujer te dice que te va a dar ser comida de perros, ¿estás llorando acá? Acabas de hacer descender fuego y poner agua. Dice la palabra que por 3 años no llovió a causa de la palabra de Elías. ¿Será que era respaldado por el cielo este hombre? Que Elías le dijo a Acab, por 3 años no va a llover a causa de mi palabra. Imagine que yo le diga a usted, hermano, porque yo lo digo, no vas a tener trabajo. ¿Puede imaginar? Y que usted no haya trabajo. ¿Puede imaginar? Dios reprenda al diablo. Es un ejemplo, hermano, para que usted entienda, ¿verdad? El ejemplo, cómo el cielo respaldaba a Elías. Eliseo sabía lo que había en este hombre. Él no vio la humanidad de Elías. Él no vio las veces que se fue a esconder a la cueva. Él no vio tal vez las veces que los regañó de la manera que no los tenía que haber regañado porque, según dicen los historiadores, era un poco temperamental. Porque al final el espíritu se mueve en un cuerpo. Ni licuándonos a todos acá hacemos uno. Poco cabal. Porque somos seres humanos. Lo que a mí me molesta, tal vez a Alejandra no le puede molestar. Lo que a Alejandra le molesta, le voy a decir, y por eso te enojas, Alejandra. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pensamos diferente, miramos diferente, opinamos diferente. Pero al final el Espíritu, lo que es lo único perfecto en nosotros, es el Espíritu Santo. Es lo único. Y a veces nuestra humanidad lo quiere manipular. Manipulando dones, manipulando palabras, manipulando a nuestro favor, a nuestro antojo para salirnos nosotros con la nuestra. Entonces, al final, ¿qué consiguió Eliseo? ¿Qué le dio Dios a Eliseo? Porque una cosa es lo que Eliseo legalmente, según la tradición judía, le estaba pidiendo a Elías, que era la doble porción. Ok, yo quiero doble de la herencia que vos tenés. Pero ¿qué escuchó el cielo? ¿Qué fue lo que escuchó el cielo? Fidelidad. Fidelidad hasta el día de que Elías fue arrebatado. Le fue fiel. No le fue fiel al hombre. Le fue fiel al hombre de Dios. Le fue fiel al espíritu que operaba en ese hombre de Dios. Y al final Eliseo tuvo la doble porción. Y fue tanta la doble porción en la vida de él, ya traduciéndola a cantidad de unción, que dice la palabra que ya muerto Eliseo, estaban los huesos de Eliseo en una tumba, iban corriendo y llevaban un muerto, iban corriendo el pueblo de Israel, iban corriendo, iban huyendo de unos enemigos y llevaban unos cuerpos y les dijeron, miren, no podemos seguir corriendo con esos cuerpos, tiren ese cuerpo ahí, esa tumba que está, y no sabían que la tumba que estaba ahí era de Eliseo. Y fue tanta la unción hasta en la muerte, hasta en los huesos de Eliseo, como dice la palabra, que hasta los huesos nuestros deben de tener unción, que tiraron el muerto y el muerto resucitó. En los huesos de Eliseo. Ya muerto Eliseo. ¿Será o no será que nuestra fidelidad habla hasta el día de nuestra muerte?
que el mantenernos fiel no solo habla en el cielo, sino que hasta ya muertos nosotros, Dios va a hablar a través de nosotros. Así que esta tarde yo cierro dejándote esta palabra y dejándote como rema 1 Corintios 11:10, que estemos bajo autoridad. No vaya a ser que un día yo esté platicando con demonios y no me dé cuenta. Que estemos bajo autoridad, porque no vaya a ser que un día yo me salga porque estoy teniendo un mal día y yo me salga y quien me esté esperando al otro lado sea Satanás para darme un fruto que me va a hacer sentir mejor, para darme un consejo, que es ese consejo que me va a ayudar, para darme esa palabra, que es ese empujoncito que yo en ese momento necesito. Servimos al manto del cual hemos recibido.